Existe un tipo de fuerza que nadie ve, nadie mide, nadie aplaude, pero todos perciben cuando alguien la posee. Es una fuerza silenciosa, casi invisible, pero capaz de transformar a una persona común en alguien capaz de atravesar tormentas emocionales, lidiar con situaciones imposibles y vencer batallas que aplastarían a cualquier otra persona. Esa fuerza es la mente inquebrantable. No es un don, no es genética, no es algo reservado para monjes, guerreros, atletas de élite o prodigios de la naturaleza. En realidad, es una habilidad psicológica accesible a cualquier ser humano, incluso a usted. Pero casi nadie en el mundo moderno la desarrolla porque fuimos entrenados para fortalecer todo, menos lo que realmente importa. Desde pequeños aprendemos a fortalecer el cuerpo, pero no el coraje. Aprender contenidos, pero no a lidiar con el miedo. Memorizar técnicas, pero no a controlar la propia atención. Seguir reglas externas, pero no a disciplinar el propio mundo interno. Y es exactamente por eso que tantas personas talentosas se quiebran ante desafíos, mientras otras, muchas veces ni tan técnicas, permanecen firmes como montañas. Hoy usted va a entender exactamente de dónde viene esa fuerza, cómo se construye y principalmente cómo comenzar a entrenarla inmediatamente. Pero antes de eso, responda mentalmente a una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez en que usted sabía lo que necesitaba hacer, pero su mente lo paralizó? Piense en una presentación importante, una conversación difícil, una oportunidad que dejó escapar, un momento en que su cuerpo temblaba incluso sin motivo real. Si eso ya ocurrió, este video es para usted. Ahora, antes de comenzar, lo invito a dar me gusta al video, suscribirse al canal y comentar aquí abajo en qué área de su vida necesita más desarrollar una mente inquebrantable. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. El hombre que lo sabía todo, pero siempre se quebraba. Renato siempre fue uno de esos profesionales elogiados por todos. Un hombre racional, inteligente, esforzado, dedicado. El tipo de persona que llega temprano, entrega todo a tiempo y se prepara minuciosamente para cualquier tarea. Pero él cargaba un secreto vergonzoso. Un secreto que nunca tuvo el coraje de admitir en voz alta. Él se quebraba. Así de simple, se quebraba en los momentos en que más necesitaba estar entero. Cuando necesitaba defender su trabajo, su mente huía. Cuando necesitaba presentar un informe, su voz temblaba. Cuando alguien lo criticaba, él se desmoronaba internamente. Lo más curioso es que dominaba las técnicas, estudiaba horas, leía libros, hacía cursos, repetía entrenamientos. Él era, en teoría, el más preparado de la sala. Pero bastaba sentir que estaba siendo observado para que su seguridad se deshiciera como vidrio. Renato se describía así: soy como un neurocirujano con manos temblorosas. Tengo conocimiento, pero no tengo control. Y ese sentimiento se repetía en todas las áreas de la vida. En el trabajo, evitaba exponerse. En la vida personal, evitaba conflictos. En las relaciones, evitaba conversaciones profundas. En momentos de tensión, evitaba actuar. Ese patrón lo perseguía desde la adolescencia, pero solo ahora, en la vida adulta, estaba cobrando su precio más alto. ¿Y cuál era el precio? La sensación profunda y devastadora de que tenía capacidad, pero no tenía acceso a esa capacidad cuando más la necesitaba. Renato creía que su problema era falta de autoconfianza, pero eso era solo la superficie. Detrás de la autoconfianza existía una mente entrenada para quebrarse ante el malestar, y él ni lo imaginaba. Renato vivía la ilusión más común del mundo moderno. La mente me va a obedecer cuando más la necesite. No lo hará, no sin entrenamiento, no sin estructura, no sin conciencia. Estaba a punto de descubrir eso de la forma más dolorosa y después de la forma más liberadora. Capítulo 2. La pregunta que lo cambia todo. Después de otro episodio vergonzoso en una reunión importante, Renato percibió que no podía continuar así. No quería ser el tipo de profesional que vivía saboteándose en la hora H. Entonces decidió buscar ayuda psicológica. Se sentó ante un terapeuta conocido por trabajar con personas que se bloqueaban bajo presión.
Un hombre calmado, de habla tranquila y mirada que parecía atravesar defensas emocionales como vidrio fino. Renato se derrumbó, contó todo, sobre miedo, inseguridad, sudor frío, sensación de ahogo, pensamientos acelerados, vergüenza de existir en esos momentos. Y entonces preguntó, casi suplicando, ¿por qué sé lo que hacer pero no consigo hacerlo? El terapeuta no respondió inmediatamente, solo lo observó con calma. Después preguntó, Renato, cuando usted está bajo presión, ¿quién está al mando de su mente? Renato respondió sin pensar, yo, claro. El terapeuta sonrió, no, quien está al mando es su miedo, quien toma sus decisiones es su ansiedad, quien habla por usted es su inseguridad. Usted no actúa, usted reacciona. Renato quedó en silencio. Por primera vez en su vida oyó algo que tenía sentido. Su problema no es falta de conocimiento. Su problema es que nunca entrenó su mente para funcionar en momentos de presión. El terapeuta entonces abrió una caja de madera y sacó un viejo libro japonés. Lo colocó ante Renato y dijo, los samuráis sabían que la técnica no basta, porque en el momento del enfrentamiento, la técnica desaparece si la mente se quiebra. Ellos entrenaban la mente más que el cuerpo, y llamaban ese estado Fudoshin, la mente inmóvil. Él continuó, Renato, usted no necesita técnicas nuevas, necesita una mente que no se deshaga cuando el mundo se sacude. Renato sintió un estremecimiento. Sabía que esa era la respuesta que siempre había buscado, pero también entendió que estaba a punto de entrar en territorio desconocido. Capítulo 3. El inicio del entrenamiento invisible. El terapeuta entonces lo llevó a una sala minimalista, casi vacía, con solo un cojín en el suelo. Vamos a comenzar aquí. Renato se sentó, esperando recibir alguna técnica sofisticada, un secreto ancestral, una respiración exótica. Pero el terapeuta dijo solo, observe. Renato preguntó, ¿observar qué? Todo. Y entonces comenzó el entrenamiento más simple y más brutal de su vida. Cerró los ojos y percibió que su mente era mucho más caótica de lo que imaginaba. Pensamientos surgían sin control. Vas a fallar de nuevo. Esto es una pérdida de tiempo. Nunca vas a cambiar. Deberías estar trabajando. Esto no va a funcionar. Intentó luchar, intentar callar, intentar organizar. Empeoró todo. El terapeuta entonces explicó, Renato, usted está intentando controlar, pero Fudoshin no es control, es espacio. Renato no entendió de inmediato. Entonces el terapeuta continuó, usted no vence sus pensamientos luchando contra ellos, los vence creando distancia. Necesita aprender a ser el observador, no el contenido. Eso parecía demasiado filosófico, pero también lógicamente perfecto. En los días siguientes, Renato percibió la primera señal de cambio. Por primera vez, consiguió identificar pensamientos antes de que se transformaran en acciones. Y eso cambió todo, porque cuando usted percibe el pensamiento, no es dominado por él. Una mente inquebrantable nace cuando uno se desidentifica de lo que siente. Y ese fue solo el comienzo. Capítulo 4. La expansión de la conciencia emocional. Con el entrenamiento, algo extraordinario comenzó a suceder. Renato empezó a identificar emociones antes de que explotaran. Empezó a reconocer el momento exacto en que su cuerpo iniciaba la respuesta al miedo. La presión en el pecho, la respiración corta, el músculo tensionándose, la mente intentando huir, el cuerpo pidiendo desistir. Antes todo eso ocurría tan rápido que él reaccionaba automáticamente. Ahora conseguía observar. Mira, pensaba. Mi cuerpo está entrando en estado de pánico, pero eso es solo una sensación, no es una orden. Y eso hizo posible algo antes impensable, actuar incluso sintiendo miedo. El terapeuta explicó, el coraje nunca viene antes de la acción viene antes del coraje. Eso redefinió por completo la autopercepción de Renato. Percibió que estaba esperando sentirse bien para actuar, pero eso jamás ocurriría. La mente inquebrantable se construye cuando uno actúa incluso quebrado, porque es exactamente ese acto el que inicia la reconstrucción interna. Capítulo 5. La primera gran prueba. La empresa de Renato marcó una presentación decisiva.
una de esas situaciones que siempre lo destruían psicológicamente. En el camino, sintió todo lo que siempre sentía: el miedo, la ansiedad, la tensión, la adrenalina, pero esta vez no entró en pánico. Respiró hondo y dijo mentalmente: es solo mi cuerpo reaccionando. Puedes venir miedo, pero yo decido lo que ocurre. Esa pequeña frase lo cambió todo. Subió al escenario, y por primera vez su mente no lo saboteó. No estaba totalmente calmado, para nada. El miedo estaba allí, pulsando, pero no perdió el mando. Sintió una especie de claridad extraña, una combinación de aceptación emocional y enfoque absoluto. Cuando terminó, los colegas elogiaron, pero para Renato, el elogio era irrelevante. Lo que importaba es que por primera vez había visto quién podía ser. Percibió que no era frágil, solo nunca había sido entrenado. Y a partir de ese momento, nunca más volvería a ser el mismo. Capítulo 6. La batalla escondida que todos ignoran. Algunas semanas después, Renato volvió al terapeuta y dijo: me mejoré mucho en las situaciones grandes, pero en las pequeñas todavía me irrito, me frustro, me descontrolo. El terapeuta sonrió, como quien ya esperaba eso. Renato, usted aún cree que son los grandes desafíos los que definen su fuerza. No lo son, continuó. La mente inquebrantable no se construye en momentos extraordinarios, se construye en los momentos ordinarios. Y entonces explicó: la presión diaria, las pequeñas irritaciones, los microestímulos, los malestares, son los verdaderos entrenadores del sistema nervioso. Renato nunca había pensado así, pero tenía sentido. Pasó a tratar cada situación cotidiana como un gimnasio emocional. El ruido en la calle, el mensaje que tardaba, el correo agresivo, el colega inconveniente, el tráfico detenido, la crítica injusta. Cada uno de esos eventos, antes irritantes, ahora se volvió parte del entrenamiento. Y poco a poco, su mente realmente comenzó a cambiar, porque todo aquello que antes lo afectaba profundamente, ahora ya no tenía permiso de entrar tan hondo dentro de él. Renato estaba aprendiendo el arte invisible de la no reacción consciente. Capítulo 7. La tormenta final. Llegamos ahora a la mayor prueba de su vida. Renato fue llamado por la directiva. La empresa pasaba por recortes. Él sería despedido. Pero para su sorpresa, cuando oyó aquello, algo extraordinario ocurrió. El cuerpo reaccionó, claro, pero la mente permaneció intacta. Sintió el impacto, pero no se dejó hundir en él. Respiró, asintió y respondió: lo entiendo. Gracias por la oportunidad. Salió de la sala en paz, no porque no le importara, sino porque el desespero ya no tenía espacio para crecer dentro de él. No reaccionó automáticamente, no entró en pánico, no se desmoronó, permaneció. Y ese es el verdadero significado de una mente inquebrantable. No es alguien que nunca siente nada, es alguien que nunca deja que lo que siente dirija su vida. Renato, ahora libre, consiguió moverse de manera lúcida. Mientras otros despedidos estaban paralizados, él ya estaba actuando. Y en pocas semanas estaba contratado nuevamente, con salario mayor y nuevas oportunidades. Ese fue el momento en que comprendió: la vida no mejora cuando las circunstancias se vuelven fáciles. Mejora cuando usted se vuelve lo suficientemente fuerte para atravesar las circunstancias difíciles. Epílogo. La mente inmóvil que todos pueden desarrollar. Si usted llegó hasta aquí, necesita entender algo esencial. Renato no tenía un talento especial, no tenía suerte, no era excepcional, era común. Lo que lo volvió extraordinario fue el entrenamiento de la mente, algo que cualquier persona puede hacer. Usted no se vuelve inquebrantable eliminando emociones, se vuelve inquebrantable eliminando la obediencia a las emociones. La mente inquebrantable se construye mediante presencia, respiración, observación, no reacción, acción a pesar del miedo, consistencia, dominio interno. Y todo eso está a su alcance, ahora mismo. Si este video le ayudó, le inspiró o le hizo ver su vida de una manera diferente, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuénteme en los comentarios en qué área necesita desarrollar su mente inquebrantable. Y vea el video que aparece ahora en la pantalla. Va a profundizar aún más este camino. Gracias por quedarse hasta el final y siga el camino.